Tardes. Empezamos la quinta jornada, la quinta charla, en este caso relacionada con la movilidad, que nos va a acompañar y al cual tenemos que agradecer que esté con nosotros, por dada su experiencia en estos temas, a Jesús Alba. Jesús Alba es ingeniero civil y uno de los temas profesionales en los que ha trabajado durante muchos años es el de la movilidad. Y la movilidad, por supuesto, sostenible. En este caso ha sido el director de proyectos, de planes de movilidad urbana sostenible y que, en este caso, que es algo tan relevante para el tema de la huella ecológica, que, yo creo que puede ser una de las charlas muy interesantes para todos y que aquellas acciones y retos que ahora, por cierto, Ana comentará, porque ya tenemos los indicadores al completo, podamos cumplir y uno de ellos es el de movilidad. La movilidad, que es parte causante precisamente de la mayor emisión de gases de efecto invernadero y el mayor impacto que el ser humano deja en el planeta. Bueno, pues Jesús, un poquito comentando con este tema, es el director de la empresa Penmus Civil. Precisamente una de las cuestiones que estamos comentando y al cual tenemos que agradecer su presencia y la charla de hoy es que, a pesar de que está en Barcelona, en el Congreso de Smart Cities, pueda acompañarnos esta media hora. Precisamente la Smart Cities y la movilidad es parte de ese trabajo que desarrolla, pero es interesante también ver cómo él ha elaborado proyectos relacionados con relación a la movilidad en municipios turísticos. Comentaba ahora sobre Campello, pero que me corrijas si me equivoco, también Benidorm, un plan de movilidad urbana sostenible y un plan ciclista. Y en general, pues dentro de su campo de acción y su abanico de servicios en torno a la movilidad sostenible también está la movilidad infantil y la movilidad y acceso a los centros urbanos. Bueno, pues sin más, dar paso a Jesús, pero antes que Ana nos comente el tema de los retos, indicadores y las acciones que ya las tenemos catalogadas para poder pasarlas. Adelante, Ana. Un momentito, que yo voy siempre muy lenta con todo esto del Meet. Vale, pues ya os he puesto todas las acciones, las 5 de Pau Pitarch del comportamiento de la demanda turística. Fijaos que estas fichas siempre tienen una parte que es no iniciado, en negro, no conseguida, es decir, lo habéis intentado, pero, pues, por ejemplo, no habéis sabido cómo hacerlo y habéis hecho otras cosas, pero en esa no os habéis concentrado. Luego otra que está en proceso, que pues a lo mejor a veces habéis cogido menos el coche, otras veces, cualquiera de los retos, ¿no? Que está en proceso, no está terminado, no está conseguido, estaría en verde. Y aquí en proceso quiere decir que, pues que a veces lo habéis conseguido, pero que todavía hay problemas. Cuando habéis puesto no conseguida, quiere decir que es que no ha habido manera, o bien pues porque no te has dado, no has visto el momento de empezar para realizar esa acción. No, perdón, esto sería el no iniciado. No conseguido es que lo habéis intentado, pero no lo habéis conseguido. Entonces, aquí tenéis la del comportamiento de la demanda turística, el comportamiento de compra de moda, el consumo de energía y agua, la alimentación sana y sostenible y las 5 de movilidad que ahora nos va a explicar Jesús y que no voy a adelantaros, ¿vale? Entonces, estas 25 acciones las tenéis que desarrollar desde mañana ya hasta febrero. Os vamos a decir en ese email qué día vamos a quedar, cómo vamos a quedar, porque en febrero va a ser la reunión final, pero tendremos que hacer también una reunión en la que tendréis que participar todos a finales de diciembre, antes de empezar las vacaciones. Entonces, no os preocupéis por ahora, imprimíos esto que os voy a mandar ahora al grupo de Telegram y también mañana os mandaré ese email con toda la información, con el grupo de Instagram y con todo. Y nada, empezar a trabajar. Y nosotras mientras pues os iremos mandando al Instagram, perdón, al Telegram, os iremos mandando informaciones, recordatorios, noticias, cosas impactantes para que, para que no perdáis la atención de que tenéis que hacer esas cosas. Y ahora ya dejo a Jesús. ¿Vale?
Bueno, gracias por la introducción, Juan. Gracias, Ana. Y bueno, os concreto un poco mi recorrido, abundando un poco en lo que comentaba Juan. Yo llevo pues como unos 20 años aproximadamente dedicándome a los temas de movilidad y he trabajado pues aproximadamente en unos 50 planes distintos. Casi siempre he trabajado en el área de la Comunidad Valenciana, mucho en la provincia de Alicante y mucho en municipios turísticos. Como los municipios turísticos tienen una población flotante que varía de una manera significativa durante el año, tienen dificultades distintas a los demás. Y a veces la dotación de servicios tiene que ser mayor y la complejidad de estudiar cualquier necesidad, desde el ámbito turístico al ámbito funcional, es realmente compleja. Entonces, el Campello, Benidorm, Alicante, Elche, Denia, bueno, en fin. Ahora mismo estoy trabajando en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de ELDA, de Novelda, de Saks, de Cox y y se me olvida uno, no me acuerdo. De Albatera, perdón. Sí, se me olvidaba. Concretamente Albatera y Novelda es la segunda edición, con lo cual no es igual que los demás casos que se hacen por primera vez. Pero la cuestión que a mí me interesa inicialmente es entender qué es la movilidad. Voy a compartir con vosotros, si os parece, una presentación y empezamos a entrar en materia. A ver. Vamos a ver si me permite compartir lo que yo quiero compartir, que no me lo permite. Jesús, ¿necesitas ayuda? Sí. Mira, hay un cuadradito que tiene una flecha en el medio. Sí, Un pero no me... cuadradito. Para Y- cuando quiero compartir algo que no está dentro de toda tu pantalla, ¿no? Una ventana. Sí, tú en toda tu pantalla Ah, ya está, aquí está. y le das a lo que te sale de la pantalla y entonces le das a compartir. Ya está compartiendo. ¿Estáis viendo Sí. la presentación ya? Sí. Sí. Aunque tú no la veas, perfecto. en estos casos, nosotros sí. Vale, pues a ver, esta sería un poco la idea, que el título que le he puesto en el tema del curso, cómo puedo reducir mi huella de carbono en el planeta, es que la movilidad no es un coche. Esto es una obviedad. Quería aquí poneros un poco de anuncios de coches que venden movilidad, pero finalmente he decidido ser parco y explicaros un poco el contenido. Vamos a hablar de 4 cosas: qué es movilidad, hacia dónde vamos en estos conceptos, la electricidad como nuevo combustible y qué hacemos. Dentro de qué hacemos, qué hacen las ciudades y qué vamos a hacer nosotros como medida final en este curso. Entonces, inicialmente tenemos ahora mismo opciones para reducir la huella de carbono en el planeta, como vende Tesla o como venden otras marcas para, digamos, colocar los vehículos eléctricos como la solución. Hay que recordar que el transporte supone el 50% de las emisiones humanas de carbono a la atmósfera. Es tremendo, quiero decir, es la actividad humana que
que contamina más, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, esta solución de que el coche eléctrico sea ahora mismo, digamos, la alternativa al vehículo que tenemos ahora, bueno, pues es algo que tenemos que entender desde el concepto de movilidad. En cuanto a qué es movilidad, qué tipos de vehículos hay, etcétera. Yo quería dar una pequeña pincelada un poco sobre las cuestiones de las etiquetas, que esto lo habréis visto. Pues no sé, la imagen que aparece abajo es una imagen de Berlín que tomé hace pues una semana, donde aparece un tranvía, aparecen coches, aparece gente andando y aparecen patinetes. La movilidad no es solamente ir en coche, la movilidad implica todas las formas de desplazamiento que podamos tener. Y en cuanto a coches de menor efecto de contaminación a mayor, tendríamos el de cero emisiones, el ecológico, el tipo C y el tipo B. Es interesante entender que los vehículos que son, pues que van a tener, vamos, que son del año 2000 si son de gasolina y del año 2006 o más antiguos si son de gasoil, no entrarían dentro de la etiqueta, de ninguna de estas etiquetas. Sería lo que se denomina en el argot etiqueta A o coche que no puede ser que no se le puede permitir el acceso. Para que os hagáis una idea, el volumen de coches que no tienen esta etiqueta, es decir, que son muy antiguos, son el 15% del parque móvil, pero suponen el 50% de la contaminación en transporte. Es decir, si limitamos el acceso de esos vehículos, estamos limitando el 50% de la contaminación de una tacada. Movilidad, por tanto, no es ir en coche, en moto o en patinete, no es ir andando en bici o en bus, o la gestión de desplazamientos donde haya semáforos. Por cierto, ese es el semáforo más antiguo del mundo. Ni tampoco es lo que pasa en la calzada o en carriles exclusivos. La movilidad es todo y afecta al diseño de las calles de nuestra ciudad. Aquí os pongo una imagen de una actuación en la que yo he participado en el diseño. Esto es la Avenida Mediterráneo hace 2 años y ahora. La diferencia entre ambas es que básicamente se ha dado el espacio de acera al peatón. Y este es un proceso y se ha limitado el acceso a solamente residentes y a una velocidad limitada de 10 km/h. Los botoncitos esos que se ven en la calzada son también carril bici, que sí que está permitido. Entonces, esta es en mi opinión, el concepto de movilidad ampliado. Es el concepto que nosotros tenemos que manejar. Si entendemos al final que tenemos que considerar todos los modos de desplazamiento, los modos de desplazamiento pueden ser peatonales, en tren, en moto, en autobús, en bici y en coche también. Pues podemos identificar los desplazamientos que se hacen en cada ciudad y en función de saber cuántos desplazamientos se realizan, podemos saber qué porcentaje de esos desplazamientos se hacen de una manera o de otra. Eso nos permitirá después sumar los kilómetros recorridos de cada una de las maneras y saber el consumo y las emisiones que se produzcan. Es evidente que dependiendo de la distancia se utiliza un vehículo o se utiliza un modo u otro. Por ejemplo, en esta imagen podéis ver que el coche, que es la parte de columnas que aparece a la izquierda,
se usa poco en desplazamientos cortos, un 13,5%, que se usa ya casi en un 60% cuando el desplazamiento es de 3 kilómetros y por encima de 3 kilómetros pues sube aún más. Estos son datos concretamente sacados de un estudio del Campello en el año 2019 del que hicimos el plan de movilidad. Así, subsecuentemente podemos ver que, contrariamente a esto, a pie puedes ir, que es el segundo elemento de columnas, el 84% de los desplazamientos se hacen a pie cuando son cortos, de menos de 1 kilómetro, y según va aumentando la distancia se reducen los desplazamientos a pie. También, y esto es importante en ciudades turísticas, dependiendo de quién sea el usuario, quién es el que está haciendo el desplazamiento, pues cambiará su manera de elegir el vehículo o el modo de desplazarse. Una persona que vive en el Campello, un residente, esto es del Campello también, la mitad de los desplazamientos los hacen a pie y el 34% lo hace en coche. Pero si esa persona, en vez de ser residente, es un pendular son la gente que va a trabajar o que pasa por allí, pero que no vive allí. Es decir, alguien que vive en Alicante y que va a trabajar al Campello y luego se vuelve a Alicante, pues entonces el 72% lo hace en coche. ¿Por qué? Pues porque va a tener que hacer un desplazamiento largo y entonces no le compensa hacerlo de otra manera y desde luego a pie pues son los desplazamientos muy cortos, pendulares, los harán de esa manera. Un turista, pues, ¿qué va a hacer? Va a ir más a la playa, pues usa menos el coche, un 23%, y va más andando, un 69%. Un 69% está muy bien. Son porcentajes que conviene perseguir en el tráfico peatonal. Se suma todo esto, se calculan las distancias totales y al final tenemos los consumos energéticos en función de factores que no voy a explicar porque entiendo que ahora mismo no es un cometido que tengamos que tener. Y también calculamos las emisiones, de manera que podemos calcular el consumo energético diario y las emisiones diarias de CO2. El CO2 es el principal contaminante de efecto invernadero. No estamos hablando tampoco de los compuestos nitrogenados o las partículas. Ahí no nos estamos metiendo ahora mismo, pero en cuanto a efecto invernadero, el CO2 es digamos, el principal culpable de la ecuación. Esto es importante entenderlo. Es decir, cuando nosotros decimos que el 50% de las emisiones tienen origen en el transporte, es porque está calculado. No es un tema que no esté perfectamente controlado. Por tanto, lo que hagamos aquí tendrá mucho que ver con el futuro de la ciudad que tengamos. Esta es una presentación que hicimos en la ponencia europea sobre el programa Civitas 2020, del que yo fui de alguna manera responsable por parte del Ayuntamiento de Benidorm. Aquí, de alguna manera, marco que los habitantes de Benidorm son aproximadamente 70.000, ahora ya 71.300, y que tiene una media de visitantes diarios de 160.000 turistas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, claro, esta es la media. En verano el número es mayor, creo que supera el 250.000 y en invierno es algo menor también. Entonces, ese reparto modal del que hemos hablado, el objetivo es mejorar todos los elementos sostenibles, que son las flechitas verdes que ponemos aquí, y bajar los que no lo son, que son las flechitas rojas. Pues, entendido un poquito el concepto de movilidad en general, yo tenía preparados varios vídeos que luego puedo compartir por otros medios, pero si no se iba a quedar
una presentación un poco plumbea. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues lo ahorro. Vamos a una reducción de emisiones en las ciudades, porque se hacen difícilmente habitables. Nos van a restringir los accesos en coche a la ciudad. Yo acabo de redactar la zona de bajas emisiones de Alicante, por ejemplo, y de 5 ciudades más en España. Se va a reducir el uso de motores térmicos, los motores de combustión. Se va a incrementar el coste de los aparcamientos, también el gravamen de la energía eléctrica, no sé si os suena de algo, los incrementos de precios que vamos teniendo. Esto es gracioso porque a mí me lo avisó un profesor mío de la universidad, yo estoy haciendo el doctorado y me dijo, Jesús, cuando los gobiernos sepan cómo gravarnos los precios de la electricidad, nos venderán coches eléctricos. Y bueno, la verdad es que no sé si él tenía alguna información, pero parece que no se equivocaba mucho. Se van a imponer peajes en sombra. Los peajes en sombra son aquellos que no tienes que atravesar una barrera, sino sencillamente te cogen la matrícula que has pasado por una zona y vas pagando en función de esto. O la euroviñeta, que también es un concepto que digamos, grava a los transportistas. Se forzará el uso racional de los vehículos de uso individual o privativo, es decir, los coches que nosotros entendemos tener un coche para movernos, nuestro coche, pues esto va a cambiar bastante. Los coches van a estar más bien en una posición de compartirlo con alguien y se va a utilizar tecnología de sensorización y digitalización para implantar todas estas medidas. Bueno, aquí tengo un pequeño vídeo que bueno, es breve, lo voy a compartir. Este es el modelo de Nueva Zelanda para intentar integrar los vehículos eléctricos en toda la estructura viaria. Se están haciendo ya comunicaciones sobre las bondades que tiene pues, el cambiar de este modelo, que es el modelo que estamos viendo actualmente de Auckland, a lo que es la carga con elementos eléctricos, vinculándolo con paneles solares, porque claro, la otra cuestión es cómo produces la energía eléctrica que vas a utilizar. Si la produces quemando carbón, pues digamos que no consigues absolutamente nada. En eso, digamos, radica la siguiente cuestión de utilizar la electricidad como un nuevo combustible o como, digamos, un elemento primario. La electricidad siempre se produce a partir de algo, a partir de una nuclear, a partir de un aerogenerador, a partir de otro tipo de cuestiones. Los coches eléctricos tienen, digamos, una eficiencia de entre el 70 y el 90%, y los coches de hidrógeno entre el 25 y el 35%. Pero si tú estás produciendo energía eléctrica que puedes almacenar en un coche eléctrico, es cierto que luego la eficiencia de funcionamiento es igual, es la propia de un motor eléctrico, con la diferencia de que el hidrógeno se puede, digamos, manufacturar con origen verde. Eso se está estudiando sobre todo en vinculación con paneles solares. Pero bueno, lo que quiero un poco aquí sencillamente destacar es que la electricidad va a ser copada por el hidrógeno, porque el hidrógeno te permite autonomías de miles de kilómetros. Entonces los camiones van a ir con hidrógeno seguro. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué nos van a obligar a hacer? Bueno, pues yo aquí os resumo un poco las ideas fuerza de lo que han hecho algunos ayuntamientos. Esto, por ejemplo, se basa en información del Ayuntamiento de Benidorm, pero es una estrategia del Ayuntamiento de Alfaz del Pi, para el que también hemos asesorado en alguna cuestión. Entonces,
pues se quiere primar los desplazamientos de peatones, de ciclistas y de transporte público, en todas sus variantes, en el transporte público. Y se quiere reducir el transporte privado. Eso es lo más importante. Después, ejemplos de acciones, de actuaciones que el Ayuntamiento de Alfat tenía pensado concretamente en la playa del Albir, pues generar un estacionamiento sostenible con carril bici y con gestión de aparcamientos con zona azul. La zona azul lo que consigue es que los vehículos vayan cambiando y entonces al final, si un coche no está aparcado todo el día, pues tienes oportunidades para que el mismo espacio sea usado por varios vehículos. Más o menos unos 7 vienen a ser al día, la media habitual. Generar movilidad compartida, también de base local, es decir, pues primar con aplicativos que la gente pueda compartir vehículo o otro tipo de alternativas. Generar itinerarios ciclistas de uso recreativo en montaña y en la playa. Esto que a priori puede parecer que no es una idea que tenga que ver directamente con movilidad, en un estudio que redactamos en el 2010 para la Mancomunidad de Alacantí, quedó bastante claro que la comunicación de los municipios se podría, me refiero con una red de carriles bici, se podría primar con el uso recreativo, que además el uso recreativo permite que haya una utilización frecuente de los carriles, y la frecuencia de uso es lo que permite dar seguridad y legitima soluciones de continuidad en este tipo de actuaciones. Y en resumen, y en definitiva, ¿qué es lo que de alguna manera debemos hacer nosotros? Ya no hablo de los ejemplos de las ciudades. Lo que nosotros tenemos que hacer para tener una movilidad sostenible y, por tanto, reducir la huella de carbono en el planeta es siempre fomentar los modos de transporte no motorizados. Bici, andando. Desde Europa tienen una gran, digamos, pasión por apoyar la bicicleta. La bicicleta tiene su ámbito, pero cuando tienes cuestas muy pronunciadas necesitas bicicletas eléctricas, y cuando tienes un clima tan caluroso como el que nosotros tenemos en Alicante, pues no en todo momento es lo ideal. Yo me acuerdo que en noviembre del año pasado, me parece que fue, estuve en Malmö, en Suecia, y coger una bici allí es que te viene bien porque te calientas un poquito, porque si no las pasas mal. Yo me tuve que comprar un gorro para cubrirme la cabeza porque perdía toda mi temperatura por esta frente despejada. Luego, potenciar un mayor peso del transporte público, intentar un uso más adecuado y del espacio público, es decir, dar espacio público a los peatones, un poco como la foto que os he mostrado respecto a la situación actual de la Avenida Mediterráneo, dar espacio a las aceras, a los peatones, a los chavales para que puedan estar jugando. Incidir sobre una conducta de movilidad activa, es decir, que nos movamos, que caminemos, y luego contribuir a la planificación sostenible de todo el desarrollo urbano. Es decir, que no podemos hacer islas digamos, de casitas separadas de la ciudad que luego no tengan una solución de continuidad para que puedas meter ahí un autobús o algún transporte en condiciones. Y esto básicamente es lo que a mí me parece que es esencial. Ahora vamos a pasar a la parte ya propositiva, que son las acciones que yo os propongo para, en este sentido de qué hacer. Bueno, pues
las acciones que se han incluido y consensuado con el resto del equipo son estas. Entonces, si me permitís, las vamos explicando. Creo que ya os habrán comentado que cada una de ellas tiene que ver pues, con los 5 principios de suficiencia, de consistencia, de rechazo al consumo o del consumo reducido y el consumo verde. Y en esta línea van las 5, en ese orden. Entonces, la primera acción que yo propongo para estos 3 meses es que se simplifique la movilidad. Evitar al máximo el uso del coche y, en caso de que no se pueda evitar, pues contar los kilómetros realizados para calcular luego el consumo de CO2 en esos meses. Si se me dan los kilómetros, luego con una, digamos, una traslación se puede perfectamente saber el CO2 consumido. Luego, la apuesta por transportes sostenibles, usar siempre que sea posible modos sostenibles, lógicamente en función de la distancia. Yo lo que quiero decir con esto es, vamos a suponer que nos vamos a Madrid. Bueno, pues a Madrid se puede ir en avión, se puede ir en tren, se puede ir en autobús y también se puede ir en coche. Si vas solo, yo lo tengo calculado porque voy con muchísima frecuencia a Alicante-Madrid, lo hago todas las semanas. Pues a mí lo que más a cuenta me trae es ir en tren. Pero puede que una persona que disponga de más tiempo y a lo mejor algo de menos recursos económicos, pues puede ir en autobús. También es una buena opción. Ir en coche una sola persona, vamos, estás desperdiciando dinero y contaminando muchísimo más, perdiendo tiempo, no te libras por ninguna. Es decir, lo que pasa es que a veces tenemos esa tendencia, no lo pensamos más. Pues yo lo que quiero con esta acción es que lo pensemos, que le demos 2 vueltas antes y que siempre en función de la distancia elijamos el transporte más adecuado. Si nos vamos a mover de Alicante al Campello o Alicante a San Vicente, podemos ir en tranvía o podemos ir en bus. ¿Se puede ir en tren? Se puede ir en tren, pero pues sin embargo en este caso el tren no es la opción más adecuada. De hecho, la conexión que hay con la universidad pues es nefasta, en mi opinión, en cuanto a diseño. Que luego nos vamos a mover en el campus de Alicante tampoco hay que pensar mucho. En general hay que ir andando y ya está. Pero bueno, que, insisto, en función de la distancia, elijamos con conciencia. Lo mismo. Contemos también esos kilómetros si hacemos un desplazamiento de este tipo. Vale, estoy bien en tiempo. Luego, la tercera acción sería evitar el uso de vehículos contaminantes, directamente no coger coches antiguos. Y si no nos queda más remedio, pues sencillamente apuntar los días que hemos cogido ese tipo de vehículos. Es probable que como en Alicante todavía no es obligatorio el uso de la etiqueta ambiental, pues no veáis la etiqueta, pero yo os doy alguna guía. Si el coche tiene una matrícula que empieza por, que tiene todavía la provincia, Alicante o algo así, ese coche directamente no cumple, es antiguo. Si tiene una matrícula que empieza por la letra C, tampoco cumple. Y si tiene una matrícula que empieza por la letra D, las que están al final de la D, de Z, por ejemplo, DZ ya cumple, pero anteriores tampoco está claro que cumplan. Entonces, por decirlo claro, coches que tengan matrícula todavía con antigua provincia o que empiecen por C o D, pues lo más seguro es que no cumplan.
los podéis considerar que la etiqueta pues sería una A. Luego, planificar con tiempo los desplazamientos y compartir el coche, es decir, si no se puede evitar coger el coche, pues planificar el compartirlo con otra persona que tenga que hacer el mismo itinerario, los mismos horarios o un recorrido parecido. Y luego, la quinta, pues el caminar o ir en bicicleta, siempre que se pueda. Intentar usar la bicicleta propia si uno la tiene o alquilarla, y también intentar contar los pasos andando con una pulsera o un podómetro. Esto, en fin, muchos ya estamos casi registrados con esta cuestión. Y en principio, a ver, pues esto era lo que yo quería compartir con vosotros. Creo que entraba en el tiempo que teníamos pactado. Y bueno, pues quedo a disposición de lo que se necesite. Consultas, preguntas, dudas, lo que sea. Muchas gracias, Jesús. Pues exactamente, demos paso a las preguntas, a las cuestiones, a las dudas. Desde luego... Yo tengo una preguntilla. Muy bien, Marta, pues adelante. Hola, Jesús, y muchas gracias. Yo quería consultarte, en el punto en el que has hablado de los coches antiguos, estaba precisamente preguntándome eso, pero ya has dado tu respuesta. Mi coche es FPG y es diésel, de manera que no sería de los más contaminantes. ¿Puedo entonces marcar como que eso ya lo he conseguido? Si además no lo cojo a diario, lo cojo 3 veces en semana. Ah, no te oímos, Jesús, perdona. Jesús. Perdón, es que por no molestar suelo desconectar cuando... disculpa, ese coche es etiqueta B. Vale. Te lo digo seguro, no tengo duda. Es un coche, en principio, con etiqueta ambiental. Es decir, que estarías dentro de lo que hemos considerado que se va a cumplir. ¿Vale? Vale, gracias, Jesús. De nada. ¿Alguna otra cuestión o duda? Bueno, yo tengo una, Jesús. Bueno, voy a dar paso a Carlos, compañero también de departamento, que bueno, que no hemos tenido oportunidad de presentártelo. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por tu intervención. Y quería preguntar una cuestión vinculada a la peatonalización de las ciudades, porque en muchas ocasiones parece que hay muchas reticencias por parte de vecinos y sobre todo comerciantes. Yo, por ejemplo, soy de Alcoy y ahora hay un poco un movimiento ahí en el casco histórico en contra de la peatonalización, pero creo que ha ocurrido en otras ciudades. Y un poco cómo se resuelven estos problemas, porque yo creo que son recurrentes y por un lado parece que todos estamos a favor, pero luego cuando se tienen que aplicar en nuestros territorios, pues salen como muchas críticas, ¿no? a estas estrategias. Gracias. Bueno, Carlos, gracias por la pregunta. Es una pregunta pertinente y bueno, súper interesante en el sentido de dotar de espacios al ciudadano y en especial al peatón. ¿Qué estrategias se realizan, ¿no? Para superar un poco esa, digamos, entropía, ¿no? negativa que tenemos a la hora de realizar cualquier cambio en la ciudad? Bueno, pues a ver, esto yo puedo contaros las experiencias que yo conozco o en las que he participado. En el caso concreto de Benidorm, desarrollamos una peatonalización de una calle en 3 fases. Empezamos por una zona con comercios. Se pactó con la gente de los comercios y se hizo un tratamiento de pavimentación de mucha calidad con arbolado también integrado para dotar al espacio de
no solamente de una utilidad de comunicación, sino también de estancia. Es decir, que fuera un lugar agradable donde el peatón se quedara a mirar un escaparate o a charlar o a interactuar, ¿no? Inicialmente se hizo una campaña, digamos, con una presentación en 3D de cómo iba a quedar antes, para hablarlo muy bien con todos los vecinos, con todos los comerciantes. Pusieron el grito en el cielo, es la verdad. Pero poco a poco, cuando pasó la obra, durante la obra además pusimos condiciones para que se les hiciera un consumo a esos establecimientos el ayuntamiento les retiró el pago de algunas tasas y, en fin, se les dieron algunas ventajas. Y había comunicación continua, siempre se les dejaba entrar la mercancía. Cuando acabó esta primera fase, quedó tan bien que la gente realmente pasaba el tiempo allí y esos comercios aumentaron de entre un 40 y un 60% sus ventas. Hablo de este caso concreto. ¿Qué sucedió? Que los locales que estaban un poquito más arriba en la zona todavía no peatonalizada dijeron, que yo también quiero, que hay de lo mío. Y eso nos ayudó a avanzar y a hacer una nueva fase mucho más ambiciosa, que se hizo un año después, también con éxito y con la misma dinámica. Ya en ese momento la oposición era muchísimo menor. Y en el último tramo de la calle, que teníamos una intersección que requería un trabajo más potente, los propios comerciantes nos dijeron, oye, arreglarnos esto también. Y bueno, es que esto primero hay que hacer una actuación y luego ya os lo arreglamos. Y se ha arreglado, al final se ha peatonalizado todo, incluso una zona que nunca consideramos que pudiera ser, digamos, interesante para hacerlo. La segunda cuestión es que se desarrolló un plan de accesibilidad universal que en realidad genera itinerarios como si fuera una red de carreteras, pero en realidad son redes de acceso peatonal seguro, como corredores seguros. Está pensado desde la perspectiva de las personas con discapacidad visual, pero sirve para todos, es decir, si sirve para ellos, sirve para todos. Y entonces fuimos programando estas actuaciones por calles, de manera que haya incluso un presupuesto en previsión de lo que puede costar toda esta operativa. Entonces, cada año, en función de los remanentes que tiene el ayuntamiento, para el mes de octubre, noviembre, lanza una campaña de peatonalización, de mejora de accesibilidad todos los años. Y se gasta aproximadamente 1,5 millones, más o menos, que viene a ser el 1% del presupuesto municipal, se lo gasta cada año en esto, en mejorar la accesibilidad. Y eso al principio no se nota, pero poco a poco se nota muchísimo y la gente te lo pide. En Albacete la imposición fue distinta. Allí lo que se hizo fue, se definió un plano marco de comunicación peatonal y se dijo, estas calles van a ser peatonales, las vamos a reducir el acceso. Y lo demás se tendrá que, digamos, ir adaptando. Y con el criterio de espina de pez, lo que se hace es que se comunica, de manera que tengas fondos de saco de comunicación, siempre puedas entrar con el coche, pero tengas que volver por el mismo lado, con lo cual no consigues una velocidad alta. Y al final, lo mismo, vas tramando la ciudad. En Albacete dicen que porque hemos tenido pues, a 3 alcaldes, bueno, 2 alcaldes y una alcaldesa, con, digamos, una situación de movilidad reducida significativa, pues que a lo mejor por eso se ha avanzado en ese nivel, o porque es llana la ciudad. Vamos, tú en Alcoy no vas a tener los mismos resultados, eso ya te lo digo. O sea, es complicado, hay zonas. Sin embargo, pues yo qué sé, las actuaciones al lado del mercado o de la universidad,
toda esa zona hay que ver cómo estaba y cómo está, ¿no? Yo, vamos, te lo digo como visitante, ¿no? Pero bueno, no sé si he contestado, Carlos, a lo que querías. Sí, gracias. Vale, Maripaz, quería Sí, comentar. yo preguntarle a Jesús. Bueno, hemos mejorado, vamos mejorando, pero parece que todos nos vamos a tener que comprar un coche eléctrico. Pero ¿para cuándo se van a mejorar los transportes públicos? Porque quieras que no, tú te planteas un viaje a Madrid y te sale más barato ir en coche. Sobre todo si vas con tu pareja, ya Eso sí. con que... Bueno, yo te contesto, Maripaz, sí, con lo poco que yo sé. A ver, yo ¿Verdad? Sabes mucho. no, en grandes distancias, a ver, Adif y tal, yo ahí la verdad es que me pierdo porque no sé cuáles son las estrategias. A veces no las entiendo muy bien. Teóricamente, a ver, la teoría me la sé, pero no me sé si eso realmente está Funciona. llegando o no. Tras una gran apuesta por generar infraestructuras de alta velocidad en el país, España tiene, digamos, yo no voy a decir demasiadas, pero sí muchas Más que otros. infraestructuras de... Estamos a la cabeza. El demasiado ya cada uno que lo ponga como quiera, si lo quiere poner. Pero vamos, yo lo he dicho antes, siendo de Albacete es una estupidez que la única comunidad autónoma que tiene todas sus ciudades, sus capitales comunicadas con alta velocidad es Castilla-La Mancha, con poblaciones como Cuenca que tiene pues el tamaño de un pueblo. A ver, vamos, que eso no tiene mucho sentido. Entonces, claro, si tú vas generando una infraestructura por motivos de índole política, no técnica, automáticamente estás aumentando el tiempo de viaje de Alicante a Madrid en media hora, fácil. O sea, técnicamente se puede llegar de Alicante a Madrid en hora y media, pero yo lo sé, puedes tardar 2 horas y media, 2 horas y 22 o 2 horas y cuarto, dependiendo de si para en uno o en dos o en tres sitios. A su vez le estás quitando, digamos, eficiencia a ese transporte, con lo cual estás aumentando el precio. ¿Qué es lo que quiere de alguna manera el MITMA? Pues quiere rentabilizar la instalación de esas infraestructuras y lo que propone es que vengan operadores extranjeros, Sí. Han venido franceses y italianos también, Liberalización. para, digamos, utilizar esas infraestructuras ofreciendo viajes a pues low cost, es la idea. Está Wigo, está la italiana que todavía no se ha puesto en marcha, está Ablo, que es la marca de alguna manera de Renfe económica, Renfe. que esas solamente funcionan entre Madrid y Barcelona de momento. El año que viene se abre ya son declaraciones de la ministra del ramo de hace 2 días, no hace más. En el Observatorio de Movilidad del diario El Español, el de Pedro J. Ramírez, hace 2 días dijo que el año que viene, en marzo, se abría el de el Levante, que incluye Valencia y Alicante. O sea, Madrid, Valencia, Alicante. Esta estructura ¿permitirá bajar los precios? Pues yo entiendo que sí, pero tampoco de una manera que nos vaya a cambiar la vida, me temo. Legalmente se podía haber empezado ya este año, pero bueno, la pandemia ha retrasado un montón de sistemas. Lo que es el del sur, el que va a Málaga y a Sevilla, estaba también previsto para este año, ese queda para el año 2023, según dijeron.
En larga distancia no hay mucho más. En media distancia, ahora mismo hay una revolución tremenda que daría para que os diera una conferencia entera. Pero hay un montón de digamos, concesiones que se tienen que cambiar. De hecho, bueno, que se tienen que volver a licitar y todo el sistema regional y también metropolitano va a cambiar mucho en los próximos años. Alicante, Benidorm, toda la Comunidad Valenciana, todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Muchas gracias, Jesús. De nada. Bueno, pues Jesús, lo dicho, yo tengo una duda y bueno, estamos llegando al tiempo y bueno, pues no sé si alguien tiene alguna cuestión más que preguntarte. Bueno, si es así, que levante la mano, que lo diga, pero bueno, yo te lanzo mi pregunta y es, me ha parecido estupenda la idea, pues estupenda, pues eficiente, como comenta, la del itinerario ciclista de uso recreativo, la que une en la comarca del Alacantí municipios, ¿no? Que hace atractivo, en este caso, el uso de la bicicleta por cuanto es atractivo, ¿no? La vía ciclista. Claro, me parece una solución que puede darse en algunos casos y tú no la confirmas. Pero mi pregunta más en concreto es sobre en torno a los municipios más pequeños, ya sobre en torno a la movilidad intraurbana, de municipios más pequeños, imagínate que algunos del Alacantí, dejando al margen la ciudad de Alicante. ¿Cuál puede ser la motivación para que aumente el uso de la bicicleta en contra del uso del vehículo a motor? Es decir, porque como sustituto y también según el perfil, comentabas en el caso del campello residente o usuario de segunda vivienda o turista o viajero pendular o ciudadano que solo viene para trabajar. ¿Hay alguna idea o hay alguna manera de poder fomentar ese uso de la bicicleta como alternativa en la movilidad? Bueno, la verdad es que, gracias Juan por la pregunta, a mí este tema me apasiona. Las actuaciones más importantes que hemos realizado con los temas de infraestructura ciclista y otras y políticas de promoción de la bicicleta las hemos hecho otra vez, siempre vuelvo al mismo sitio. En cuanto a éxito, Benidorm. Benidorm tiene 131 kilómetros de carril bici totalmente mallado. Además, lo tiene integrado dentro de la calzada. En general, son actuaciones protegidas, semaforizadas y que tienen prioridad con respecto a los demás modos. Se está monitorizando el uso de la bicicleta y hemos conseguido un aumento del 300% en 3 años. Y se sigue, es una tendencia que sigue al alza. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en Benidorm? Lo que hicimos en Benidorm fue estudiar los itinerarios que de alguna manera tenían un uso recreativo, pues los que van por los paseos marítimos, estudiar los principales viarios colectores de tráfico que nos permitirían hacer desplazamientos entre barrios, por ejemplo, Jaime I y Alfonso Puchades y la Comunidad Valenciana, y de esa manera vertebrar primero que yo pueda ir en condiciones de seguridad de un sitio a otro. Porque la ventaja que tiene la bicicleta es que gente que no tiene acceso al transporte motorizado sí que puede hacer este desplazamiento si lo hace en condiciones de seguridad. Me refiero desde alumnos de primaria hasta, digamos, la mayoría de edad. Ahí tienes una franja importante. Se puede utilizar además la formación con educación en seguridad vial para reforzar
las maneras de implantar esto. Por ejemplo, yo, de mis años en Reino Unido, pues mis hijos tienen un carné de conducir bicicleta, que te lo dan en el colegio. En el colegio hay una asignatura donde te enseñan a ir en bicicleta, acompañado, y entonces te dan un carné. Cuando superas otras pruebas y te enseñan además mecánica de cómo arreglar la bicicleta, te dan otro carné superior que te permite que tú puedas ir solo en bici. A ver, no son mejores que nosotros en todo, pero tienen sus cosas buenas y hay que aprenderlas. Yo creo que merece la pena. Lo que nosotros hemos hecho en Benidorm es utilizar ese impulso de uso turístico para dinamizar el uso del carril bici y a la vez generar una infraestructura que da seguridad para que aquella persona que no tiene un uso turístico pueda ir al trabajo en bici si tiene las condiciones para hacerlo. Y además luego lo conectamos con el transporte público y además le ponemos un aparcamiento seguro y además. Es decir, os puedo enseñar incluso un modelo de apps que desarrollamos con una amiga arquitecta italiana que está haciendo un proyecto de investigación en Bari sobre el uso del incentivo de la bicicleta y en fin, todo esto, si se le pone de alguna manera una dinámica en la que te apoyes en los elementos clave del municipio, pues funciona. En Benidorm, por ejemplo, está Tao, está Sergio, hay gente que tiene alquiler de bicicletas para turistas, pues ellos también están interesados. Hay hoteles que tienen el sello Bike Friendly, o sea que de alguna manera promocionan la gente que vaya allí. Hay incluso equipos deportivos ciclistas que se alojan allí porque lo tienen fácil para después desde allí salir a hacer sus rutas. Sus rutas son por carretera, pero por allí pueden circular desde el hotel hasta donde quieran. Entonces, pues todo eso suma y al final es un proceso que entras en un círculo virtuoso y que se va beneficiando de esa dinámica positiva. No sé, Juan, si me he ido por las ramas, si te he contestado lo que querías. No, perfectamente, ha sido claro e instructivo. Me queda claro. Y al final, bueno, un poco que nos quede también a todos claro y de manera clarividente, bueno, que el conjunto de acciones y la planificación, como en este caso que es el cometido de Jesús y su empresa y los proyectos y los planes que ha desarrollado, son claves y claros. Y en este caso es fundamental con el ejemplo de Benidorm. Vale, Maripaz, ¿cómo me quería preguntar algo? Maripaz, Hola. no se te Sí, oye sí, ahora. es que tengo una conexión a internet de pena. Pues quería, como están con nosotros el alumnado de turismo, pues quería preguntarte si nos puedes, a lo mejor les puedes comentar qué posibilidades o que tú veas, ¿no? Donde un alumnado o un estudiante de turismo, cuando se egrese, ¿no? Podría a lo mejor encontrar su futuro profesional relacionado con estos temas de la movilidad en los destinos turísticos. Bueno, pues a ver, yo no sé si estáis en contacto con Celia del Destino Turístico Inteligente de Benidorm. ¿Le conocéis? Uh-huh. Bueno, nosotros trabajamos conjuntamente con los expertos en gestión de turismo allí en Benidorm para desarrollo de señalética, pero bueno, yo, por decirlo de alguna manera, ahora mismo lo que es el concepto de Smart City, yo creo que eso debéis compartirlo con los estudiantes y si necesitáis alguna formación os la puedo facilitar. Las Smart Cities tienen de alguna manera muchas verticales, eso se denomina así en el argot, es
decir, como ramas. Hay ramas de movilidad, hay ramas de economía, hay ramas de gestión turística. Entonces, nosotros como turistas consumimos datos. Yo cuando estuve hace una semana en Berlín, pues estaba todo el rato, a ver, ¿qué puedo ir a ver? ¿Dónde? ¿Cómo se llega? Tal. Esa información, evidentemente, la gestión de esos datos, qué datos son los interesantes, cómo se alimenta, qué le interesa a la gente, digamos, cómo se monitoriza esa información, pues todo eso tiene todo que ver con las Smart Cities. Y en el momento en que hay un interés de desarrollar uno de los productos como intrínsecos de la ciudad como turismo, automáticamente vienen un montón de sinergias. Y por tanto, yo creo que la gestión de datos, la información al turista y que los ayuntamientos van a trabajar cada vez más en saber cómo pueden atraer, cómo pueden ofrecer mejores servicios. Bueno, ese es un ámbito fantástico en el que tienen cabida todos los titulados en turismo y que eso está totalmente vinculado a los trabajos que yo desarrollo que tienen que ver con la ciudad. Al final es la gestión de la ciudad. La gestión de la ciudad también pensando no solamente en el residente, sino también en quienes nos visitan. Absolutamente, absolutamente. Yo os puedo explicar, por ejemplo, un proyecto que nosotros hemos desarrollado recientemente, que es un sistema de señalética con MUPIs. Hablo de alguna jerga que... Los MUPIs son, digamos, esos anuncios que están, por ejemplo, en las paradas de autobuses que tienen información fija o móvil sobre lo que sea o sencillamente publicidad. Eso es un MUPI. Pues esos elementos se pueden conectar con datos, de manera que sea una pantalla que pase información y que sea interactiva, a través de códigos QR o a través de códigos Navilens. Los códigos Navilens son unos que son como un código QR pero con colorcitos, azul, rojo, negro. Eso está inventado por uno de Murcia y lo que tiene es que te dan contenidos virtuales, no solamente te da una conexión vamos, que te proporciona realidad aumentada si la quieres, o música o sonido. Es muy útil para gente que tiene algún tipo de discapacidad, ¿vale? Pues todo eso tiene que ver con cómo se vive la ciudad. Tú tendrás que señalizar en función de lo que quieras hacer. Hay una parte que es solamente señalética sobre zonas culturales a visitar. Cuando tú vas a Berlín, por ejemplo, tienes una ruta de arte urbano. Y eso pues lo descargas y tú te vas al sitio porque quieres ir a ver las zonas donde hay obras de Banksy o de quien corresponda. Pues eso es, en mi opinión, el futuro de la relación del turismo con la ciudad y, bueno, con la ciudad o con cualquier otro destino. No sé si... Sí. No quería que lo comentaras. Gracias. Pues, bueno, pues no sé si hay una pregunta más, aunque llevamos justo de tiempo. Y recordar a todos que, bueno, las acciones, todas y cada una de las acciones ya podemos empezar a pensar sobre ellas a partir de lo que os ha compartido Ana en la cuenta Telegram. Y que, bueno, estamos en contacto precisamente a través de Telegram pues, para hacer el seguimiento y alguna reunión que tengamos con el equipo de voluntarios, de alumnos que estáis en este programa. De nuevo agradecer a Jesús la charla de hoy, muy interesante, muy instructiva y clara sobre temas de movilidad, que es una de las cuestiones que más
nos puede interesar de cara un poco a este curso, a este proyecto, pero también en general, sobre todo con referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero y que suponen las acciones de movilidad y, por lo tanto, el interés que tiene contra el cambio climático. Nada más, no sé si Jesús quieres aportar o comentar algo antes de despedirnos. Sí, yo si me lo permites, os quería dar las gracias a todos los organizadores del curso y todos los asistentes por la atención, por la oportunidad y nada, pues que quedo a disposición de quien lo necesite. Si hay cualquier duda, ampliar información, algo que ha llamado la atención o que no se ha entendido bien o que puede ser algo a investigar, pues que sin ningún problema, que lo compartís y ya está. Muy bien, pues Muchísimas gracias. Así queda, muchas Ha gracias. sido Jesús. estupenda la charla. Muy bien, Bueno. Vale, pues hasta luego a todos. Adeu. Hasta luego. Adeu. Adeu.